Nuestros especialistas opinan. Iván Gamboa Song, analista político. Luego es frecuente escuchar que cierto programa, cierto evento televisivo alcanzó un puntaje específico de nivel de rating o de audiencia, y luego de pronto no le damos la dimensión que esto significa. Cuando un país se centra en algún programa de televisión específico, está con ello enviando mensajes de lo que le gusta ver en la televisión, de los temas que para ellos son importantes. Así que sobre este asunto, que me parece más muy interesante, porque luego nos quedamos solamente en cuántos puntos de rating se tuvo y cómo se midió el número de personas viendo un programa, pero luego nos falta analizar la otra parte, ¿no? ¿Qué significa eso? Y para ello, nuestro buen amigo Iván Gamboa, analista político, colaborador de este espacio, amigo personal, está en la línea de teléfono. Mi querido Iván, muy buenas tardes. Buenas tardes, Héctor. Como todos los martes, pues, con mucho gusto a ti y a toda tu amable audiencia. Efectivamente, para platicar hoy sobre pues qué es un punto de rating y en qué versa este vocabulario que se utiliza en el día a día de la televisión y que luego no nos queda muy claro, como efectivamente comentas. Pues empecemos por la parte técnica, mi querido Iván, el rating y sus puntajes, y luego vayamos a lo que esto significa ya en la cotidianidad. Adelante. Claro que sí, Héctor, como tú acertadamente comentabas en la amable presentación que me hacías, pues el rating es el nombre, es la denominación que se le hace para ponerle un nombre a la cantidad de audiencia, al porcentaje de personas que vemos en determinado momento y en un momento en específico un programa de televisión. El rating se mide en puntos y regularmente pues se habla de 1, de 2, de 3 y hasta de 30 o 35 puntos de rating más o menos en México, que es lo más alto que se llega a estar en un programa sensacional. Un punto de rating se mide a través de una medición, a través de un panel que se plantea en algunos de los hogares de México, y estadísticamente se determinan cuántas televisiones hay viendo determinado programa a lo largo del país. Pero para no meternos en tecnicismos demasiado elevados y que no vienen al caso, digamos para términos generales que un punto de rating equivale a 800,000 personas, más o menos a 250,000 telehogares viendo un programa en ese momento específico. Cada punto de rating equivale a 800,000 personas viendo un programa, y pues ahí podemos hacer la conversión cuando se hablan de 18, de 20, de 25 puntos de rating, que es lo que regularmente se maneja en estos grandes programas que son muy mediáticos y muy fluorescentes, Héctor. Ahora, Iván, estoy conversando con Iván Gamboa Song, analista político, director general del despacho de BB Consultores, una firma que aglutina a un grupo de especialistas en comunicación y ciencia política, hoy conversando sobre el tema del rating en la televisión, en los niveles de audiencia que logran ciertos programas televisivos. ¿Cuáles son, Iván, luego de explicarnos a qué refiere y más o menos cuántas personas significan cada punto de rating, que eso es interesante porque de pronto escuchamos que un programa tuvo 15 o 18 o 20, bueno, ya podremos saber aproximadamente cuánta gente lo vio después de este cálculo que nos has precisado? ¿Cuáles son en México o cuáles son los eventos o los programas de televisión que más niveles de rating, de audiencia, logran en la televisión? Sin duda, Héctor, los programas de televisión mexicanos que están agrupados en las dos principales cadenas de televisión, sin duda los programas que más impacto, que más llegan a la gente y que más son televisados son las telenovelas, Héctor. En el canal 2 de Televisa tenemos 25 puntos en promedio de rating de cualquier telenovela programada después de las 8 de la noche, y lo mismo tenemos en tanto que en la otra televisora, en TV Azteca, tenemos una audiencia de aproximadamente 17 o 18 puntos en los máximos horarios, que es el prime time que le llaman, que es a partir de las 8 de la noche, Héctor. Sin duda lo que más ve la gente son estas telenovelas, ve también muchos deportes, un partido de fútbol en domingo alcanza unos 16 puntos de rating, y los concursos también se llevan la gran nota, los concursos, estos talk shows
o los reality shows que luego alcanzan regularmente alcanzan unos 15 puntos de rating y que en sus grandes finales superan los 30 puntos de rating, igual que en las telenovelas, específicamente en Televisa, que es la televisora que más cobertura tiene a nivel México y que más audiencia en consecuencia tiene, Héctor. Esto es gigantesco, ya que la televisión sigue siendo hoy en día en México el medio de comunicación con mayor penetración, a pesar de que muchas veces se piense que ha habido una gran expansión en otros medios. Sí la ha habido, pero hoy la televisión sigue siendo en México el principal medio de comunicación que proyecta a través de una única señal un impacto gigantesco como lo es este, Héctor. Estamos conversando con Iván Gamboa Azón sobre el tema de los niveles de audiencia, sobre los ratings pues que alcanzan las televisoras en ciertos programas. ¿Cómo le va, por ejemplo, a los noticieros, Iván, que siempre también es interesante conocer qué tanto la gente se informa a través de la televisión? Cuéntanos un poquito cuál es el estándar que guardan los noticieros mexicanos con respecto a sus niveles de rating. Y luego vamos un poco a entender entonces por qué las telenovelas están en la cúspide de las audiencias, porque bueno, esto también debe de reflejar algunos mensajes. No, Héctor, los noticieros están muy mal, muy castigados por la audiencia, por los intereses de los mexicanos. La barra de caricaturas a nivel nacional tiene más teleaudiencia que un noticiero de Joaquín López Dóriga o de Javier Alatorre, que son los principales noticieros a nivel de televisión a nivel nacional. Joaquín López Dóriga alcanza entre 9 y 10 puntos de manera ordinaria y Javier Alatorre alcanza entre 6 y 7, menos de un tercio de lo que llegan a alcanzar las telenovelas en sus finales, en sus últimas semanas de transmisión. La información no logra penetrar en la ciudadanía, en las audiencias completamente, aunque digamos lo que a partir de este horario de las 10 de la noche, es un horario 10:30 de la noche, que es cuando están estos noticieros, es un horario que si bien reduce el nivel de audiencia, permite tener a los padres de familia, a los jefes de familia ya sentados en la mesa y en consecuencia generar una discusión. Pero en términos generales, la audiencia que tienen estos noticieros es muy, muy baja, Héctor. ¿Qué refleja de pronto, Iván? Luego me llama la atención esto de que las novelas, de hecho es un dato que seguramente se ha manejado y que la gente lo debe de ubicar, pero ¿qué significa? Que de pronto son espacios donde la gente se evade de la realidad, busca una nueva realidad. ¿Cuál es la lectura también que se le da al tema de que en México las telenovelas sean una industria pues tan rentable, porque hay que decirlo que finalmente es una industria, lo que significa las exportaciones que se hacen de productos televisivos a otros países del mundo desde México son extraordinarias? Creo que podría llamarse este país como el rey en la producción de estas programas de televisión, de las telenovelas. Pero ¿qué significa culturalmente hablando que de pronto la gente concentre tanta atención en estos productos televisivos? Bueno, lo primero que tenemos que decir, Héctor, como bien lo estabas expresando ahora, es que estos medios de comunicación, estos grandes consorcios son empresas y responden a la ley de la oferta y la demanda. Si las audiencias, si los ciudadanos en este caso están interesados en ver estos programas, las empresas, a pesar de que son concesiones públicas, son empresas y buscarán tener más de eso porque es un negocio. Es decir, que las televisoras transmiten lo que la gente quiere. Y eso quiere ver la gente, como bien planteas, por un tema cultural, porque la gente se desconecta de su realidad, o más que desconectarse, se involucra en esta realidad alterna. Debemos pensar siempre que para los ciudadanos, el ciudadano común, el grueso, la gran mayoría de los mexicanos, pues la vida es llenar el coche con gasolina, es transportarse hacia el trabajo, es dar de comer a los hijos, es tener relaciones amorosas, mucho antes de pensar en temas públicos, en reformas políticas, en quienes nos gobiernan, si nos gobiernan mal o bien. Lo primero que tenemos, nuestra vida del día a día es esta, y por eso es que nos queremos ver reflejados en una dimensión alterna en la que se habla de la vida de otros, pero donde nos sentimos de cierto modo identificados. Siempre en un programa de televisión nos vamos a identificar con algunos de los protagonistas o superprotagonistas de este espacio, y entonces generaremos un vínculo, porque así es la vida. Y esto no solo es, Héctor, en México, esto es en términos a nivel mundial, como la gente disfruta esto mucho más que la información, porque así es el ser humano, es nuestro vínculo emocional. Sin embargo, siempre tendemos a castigar y pensar que esto únicamente pasa en México, Héctor. Eso es algo de lo que siempre se habla y que no es del todo cierto. Es una realidad internacional, es una realidad mundial, porque los seres humanos somos seres emocionales y tenemos prioridades mucho antes que satisfacer nuestras necesidades de gobierno o de gobernabilidad.
Bien, pues ahí está el análisis que hacemos hoy sobre el tema de las audiencias y cuáles son los programas de televisión que más niveles de rating logran en México, porque insisto, todo tiene un porqué y tiene un fondo de lo que ocurre. Ya lo explicábamos y lo veíamos un poco con Iván Gamboa, a quien te agradezco como siempre, mi estimado Iván, esta oportunidad de conversar contigo, de conocer cosas nuevas, de cosas que además sean de la vida cotidiana de la gente, para entenderlas mejor y para darnos cuenta de pronto cómo reaccionamos ante un fenómeno como es la televisión, y ante los productos televisivos que se manejan en México, cuáles son los que logran mayor nivel de respuesta y por qué siempre es un buen dato para poderlo tener consciente y para nuestro breviario cultural. Gracias, Iván, por la oportunidad. Gracias, Héctor. Buenas tardes. Es Iván Gamboa Song, el director general del despacho DPB Consultores,